permiso, señor subsecretario. Muchas gracias. Muy buenas noches con todas y con todos. Vamos a iniciar nuestra conferencia vespertina en su componente de actualización de los datos epidemiológicos. Estamos en el día número 66 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, recordando que fue como su nombre lo dice, fue una intervención comunitaria nacional, es decir, en todo México, cuyo objetivo se centró principalmente en poder disminuir la transmisión de persona a persona, por lo tanto disminuir la cantidad de casos y por ende también disminuir la presentación de casos graves que en su momento podían saturar la atención médica hospitalaria, objetivo que en múltiples conferencias se ha comunicado que fue un logro precisamente de esta Jornada Nacional de Sana Distancia y no en sí solamente de las intervenciones propuestas, sino de la respuesta de la población, es decir, la población en México que acató y que hizo caso de estas indicaciones y que a través de ellas entonces se pudo lograr estos beneficios para todos, ¿no?, en lo comunitario. Estamos en la conferencia vespertina 89, procedemos a actualizar los datos. Veamos primeramente en la siguiente diapositiva los datos internacionales. La variación, ustedes pueden ver, es mínima, prácticamente siguen un 24% los casos activos de la pandemia en el mundo y los porcentajes por regiones, incluido la de América en la cual nos encontramos, se han mantenido prácticamente en esos números con un ligero incremento, digamos, de ayer para hoy en la región de las Américas y siempre viendo que ya el continente europeo continúa continuamente, ahora sí que disminuyendo esta cantidad de casos en los últimos 14 días, ¿no? En la siguiente diapositiva actualizamos los números para México. Son 244.858 las personas que ingresaron a un protocolo de estudio, es decir, que hubo la oportunidad de clasificarlas como casos sospechosos de COVID-19 y a través de este protocolo poder tomar una muestra de laboratorio para poder proceder con el diagnóstico correspondiente. 133.269 han salido negativas al virus SARS-CoV-2, por lo tanto fue descartada la enfermedad, pero 78.023 personas dieron positivas a este nuevo virus y por lo tanto son los casos confirmados que además se han acumulado de COVID-19 desde que inició esta epidemia en México. Vemos todos los días que el número de casos confirmados activos, es decir, las personas que han iniciado con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días, que es el periodo máximo contemplado de incubación de este virus y que por lo tanto es el periodo en el que puede desarrollar los signos y síntomas de la enfermedad, sigue siendo aproximadamente una quinta parte de lo acumulado, o sea, 15.592 casos son los que conforman la epidemia activa en México. Así también, lamentablemente, hasta el momento han fallecido 8.597 personas a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Veamos en la siguiente diapositiva cómo se distribuye la carga confirmada. Superamos ya los 78,000 casos acumulados y podemos ver precisamente cómo nuestro mapa en territorio mexicano pues se va pintando cada vez más. Esto ya lo hemos visto en la última semana, de colores más oscuros. Los colores oscuros representan lógicamente el mayor rango o cantidad de casos confirmados. Decíamos ayer, se sumaba el quinto estado, se mantienen hoy 5 estados que han logrado, digamos, el rango máximo que se tiene en el mapa, que es 3,000 o más casos confirmados acumulados de la enfermedad. Y en la siguiente diapositiva podemos ver en orden descendente cómo se distribuye precisamente la epidemia acumulada en México, desde las entidades que han acumulado la mayor cantidad de casos confirmados hasta las entidades que tienen todavía pocos casos. No necesariamente significa que vayan a quedar en esas posiciones, sino que en la medida que sus transmisiones, sus picos epidémicos se desarrollen, podremos verlas cambiando de lugares. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí solamente la carga de casos confirmados en los últimos 14 días, por lo tanto la epidemia activa en México. Aquí vemos lógicamente que los colores son
más claros que los que veíamos en el primer mapa. Y bueno, aquí tenemos prácticamente solo una entidad federativa que aún en su carga acumulada de los últimos 14 días llega a superar esta escala o este rango máximo de 3,000 casos, y es, bueno, precisamente la Ciudad de México, que sabemos es la que en estos días y desde la semana pasada está prácticamente en el pico máximo de su transmisión. Veamos la siguiente diapositiva, en donde veremos esta información, ahora en orden descendente, con los datos totales para cada una de las entidades federativas. Se pueda conocer cuáles son las que están en los últimos 14 días generando la mayor carga de casos confirmados, y podemos ver el orden en el cual se presenta. En la siguiente diapositiva, que es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes, aquí sí podemos hacer una comparación entre las entidades federativas, dado que esto sí está calculado en una base poblacional. Esta incidencia nacional por 100,000 habitantes de 12.2, a su vez se distribuye y es mayor o menor en las entidades federativas, precisamente en comparación a la cantidad de personas que residen en esa entidad federativa. Por eso es más comparable este dato, y son precisamente las entidades que tienen los colores verdes más oscuros las que están teniendo en los últimos 14 días, es decir, además en la epidemia activa, pues la mayor carga de esta tasa, y por lo tanto eso evidencia que está habiendo mayor transmisión, mayor dispersión de la enfermedad en su territorio, en este caso en la entidad. Y esto va a ir cambiando en la medida, nuevamente como lo hemos comentado, como las entidades federativas vayan o saliendo de sus primeros picos epidémicos o entrando a los primeros como tal. La siguiente diapositiva es una diapositiva que hasta el día de ayer solamente graficaba en barras verdes esta tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. La sigue mostrando en las barras de color verde. Lo que hicimos ahora, y vamos a estarlo actualizando así todos los días, es que entonces en la barra de color gris oscuro estamos representando la misma tasa de incidencia, pero que tenían hace una semana. Entonces, como estamos viendo la gráfica de la epidemia activa en México, estamos viendo la tasa de incidencia al día de hoy de los últimos 14 días, pero ahora la barra gris nos permite comparar con esa tasa de incidencia de hace una semana, también de los últimos 14 días para esa semana, y entonces podemos empezar a ver las variaciones. Dado que esto es una ventana móvil que se está moviendo de los últimos 14 días, esto nos permite ver y comparar cuáles son los estados que están incrementando su tasa de incidencia, por lo tanto quiere decir que están en una fase ascendente de su epidemia, qué estados que tienen las dos barras prácticamente similares, es decir, la de esta semana y la de la semana pasada, como ser, por ejemplo, Quintana Roo, Morelos, Tabasco, que tienen las barras prácticamente al mismo nivel. Quiere decir que hace una semana casi prácticamente tenían la misma tasa de incidencia esta semana, hablamos de una estabilización. Y cuando vemos que la barra verde es menor que la barra gris, que era la de la semana pasada, pues entonces estamos hablando que en la última semana los casos activos disminuyeron. O sea, es un estado que en comparación a la semana pasada ha disminuido su actividad, su transmisión de casos. Y entonces esto nos permite ver un poco en qué punto de la curva pudiéramos encontrarnos y ver si llegando a un punto empezamos nuevamente a subir o empezamos a tener o empezamos a bajar, y entonces lo podemos ver. Dábamos, por ejemplo, ahorita el ejemplo de Quintana Roo, en donde vemos que prácticamente las barras están similares, al igual que Morelos. Podemos identificar también en esa misma situación prácticamente al estado de Oaxaca y al estado de Tabasco, aunque inclusive en el estado de Tabasco podemos ver cómo la tasa de incidencia de hace una semana era un poco mayor que esta, lo que quiere decir que en una semana la epidemia activa de Tabasco ha tenido una ligera disminución. Vamos a ver, y eso lo vamos a estar observando todos los días, si esta disminución se mantiene y se acentúa y por lo tanto vemos una clara caída de esta tasa, o hay una manutención, lo que quiere decir que los casos continúan presentándose con una misma tasa y velocidad, que es la que estamos viendo un poco en esta gráfica. Ahí la van a tener ustedes en la publicación que se hace diariamente para que puedan observarla para cada uno de los estados. Veamos la siguiente gráfica.
es la distribución de las defunciones que lamentablemente han ocurrido hasta el momento, y presentamos tanto las defunciones confirmadas, es decir, que tenían una muestra de laboratorio y que estadio positivo a SARS-CoV-2, son las que están en las barras de color azul, pero también graficamos aquellas defunciones que tienen una muestra de laboratorio, pero que su resultado todavía está pendiente. Lo que quiere decir que para esas fechas podemos tener todavía incrementos en la cantidad de defunciones para estas fechas. Más adelante se va a explicar justo sobre esta gráfica algunas otras consideraciones en relación a esta notificación y cómo en su momento interpretar de manera adecuada los gráficos y las defunciones. Veamos en la siguiente diapositiva la distribución de las defunciones por entidad federativa. Igual el color naranja claro nos dice en qué entidades hay todavía un grupo de defunciones que están como sospechosas, pero que en la medida de los siguientes días y que vayan saliendo sus resultados de laboratorio podrán pasar a formar parte de la barra azul, que son las confirmadas, y bueno, en orden descendente nos permite ver rápidamente cuáles son las entidades que hasta el momento están concentrando la mayor carga acumulada de defunciones. La siguiente diapositiva es nuestra curva epidémica. Vemos la tendencia ascendente que continúa como tal. Si sumamos los casos que aún son sospechosos a los casos que ya están confirmados, y en base al porcentaje de positividad más reciente que presentábamos el día lunes, que es del 40-41%, pues esperamos que de esas barras de color naranja claro, por lo menos el 41% de esas barras se conviertan en barras de color guinda o rojo oscuro, porque se estarían confirmando de mantenerse al menos ese porcentaje de positividad. Veamos la siguiente diapositiva, que es la carga acumulada. 4.6% fue el incremento en relación a lo que teníamos el día de ayer, 3.463 casos confirmados, que en este punto también es importante comentar. Estos 3.463 casos confirmados significan eso, quiere decir que son resultados que tuvimos en las últimas 24 horas. No significa que los 3.463 casos sucedieron en las últimas 24 horas, no son personas que enfermaron de ayer para hoy, son personas que su resultado de laboratorio se confirmó en las últimas 24 horas, pero muchas de ellas, como vemos en la gráfica previa, su fecha de inicio de síntomas y por lo tanto su lugar en la curva epidémica o en la curva acumulada cambia en función de dónde está la fecha en la que iniciaron sus síntomas.